Tiene una escuela dominical y mientras bajan los niños a la escuela dominical podéis buscar en el libro de Apocalipsis que estamos meditando y hemos llegado al capítulo 10, a la visión de Apocalipsis, capítulo 10. Es nuestro texto en esta mañana. Vamos a considerar, Dios mediante, esta revelación, esta visión de Dios que está en Apocalipsis, capítulo 10. Dice así la palabra de Dios, Juan, en su visión. Vi descender del cielo a otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie, sobre el mar y sobre la tierra. Y fue al ángel diciéndole que me diese su librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce, como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle que Él nos hable, que Él nos cambie también por su palabra. Vamos a orar. Oh Dios, venimos ante ti y tu palabra de vida, sabiendo que en ella hay poder. Está el espíritu y el aliento, Señor, que hace nuevas todas las cosas. Por eso sabemos que cuando tu palabra es escuchada, recibida en nuestros corazones, algo ocurre. Señor, te queremos pedir que tú lleves a cabo esa obra que tú has prometido. Que no volvamos a ser los mismos. Que tu palabra nos cambie y nos transforme. Te lo pedimos en el nombre de aquel que es la palabra viva, encarnada, el Señor Jesucristo, para su honra y para su gloria. Amén. Todos venimos a este mundo con sueños, ilusiones, deseos de lo que podemos intentar conseguir en la vida. Pero no es verdad que a estas alturas ya reconocemos que muchos de nuestros deseos y sueños se han quedado en el camino, que realmente no llegaremos ya a cumplir bastante de lo que esperábamos y deseábamos. La realidad del ser humano, tal y como es de alguien frustrado, que no llega a cumplir su propósito. Y este es exactamente el problema del hombre en la Escritura. Nos muestra que este hombre es un proyecto de vida frustrado. Y es por esto que una y otra vez sentimos esa tremenda amargura, esa sensación de vanidad, de que da igual lo que uno haga, todo es inútil, de nada sirve. ¿Por qué? Primero porque no tenemos control y dominio de la vida misma. Pensamos que vamos a hacer algo con ella, pero siempre no contamos con cosas imprevistas, impredecibles. No tenemos el dominio ni el control sobre nuestra existencia. Es otro, el que parece disponer de ella. Y esto hace que el ser humano se sienta vulnerable, pero también impotente. Una y otra vez se ve en esa necesidad tremenda, en esa falta que viene de la distancia
de aquel que es el Dios y Señor que nos ha creado y de la realidad en la cual nos hemos visto sumidos por nuestra propia voluntad. El ser humano se ha independizado. Desde el principio, aunque fue creado y hecho por ese Dios para vivir en relación con Él, ha prescindido de Él, le ha ignorado. Ha querido vivir en este mundo que Él ha hecho como si Él hubiera muerto. Y este es nuestro triste destino de todos los hijos de Adán, desde el Génesis hasta el día de hoy. Vivimos en esa profunda tristeza, en esa tremenda soledad. Y en esa noche en la cual nos encontramos viene la palabra de Dios. Por visiones habló a sus siervos, los profetas, y le mostró en medio de la más tremenda oscuridad de los momentos que vivía su pueblo, la luz de lo que había de acontecer. Y aquí encontramos a este personaje, el ángel del Señor. Esta expresión que se repite a lo largo del Antiguo Testamento no solamente nos habla de una criatura angélica, parece referirse a alguien diferente. Como dice nuestro texto en el capítulo 10 de Apocalipsis, es otro ángel. Hay, por supuesto, algunos que han dudado de esta identificación de este ángel del Señor con Cristo Jesús y piensan que simplemente es una criatura angélica. Pero la tradición cristiana, a lo largo de los siglos, ha visto aquí, creemos que también por la luz del Espíritu de Dios, al Señor Jesucristo. Y lo que vio en ese ángel del Señor es algo diferente a lo que vemos en ningún otro ángel. Primero, este ángel nos dice que viene en una nube. En una nube solamente leemos en la Escritura que se representa a Dios, no solamente como anciano de días, sino como leíamos en Daniel, el Hijo del Hombre, que desciende de una nube. Es como ese jinete que cabalga sobre las nubes y muestra su poder y justicia en este mundo, que viene en la persona de su siervo, del Cristo, del ungido, el Señor Jesús. Es así como la Iglesia ha entendido siempre que ese era el hombre que había de venir, el anunciado desde el principio. Porque ¿qué pasó en el Edén, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre le dio la espalda a Dios? Lejos de dejarle Dios a su suerte, dio una promesa. La promesa en mayúsculas, que se repite a lo largo de toda la Escritura. Que de la descendencia de esa mujer, de su simiente, vendría un ser humano, que no sería como cualquier otro hombre. Este aplastaría la cabeza de la serpiente, que había introducido el mal en ese mundo que él había creado. Y por él se cumpliría el propósito con el cual Dios hizo a Adán y Eva. Ellos fueron formados para reinar, para señorear. ¿Recordáis cómo en el Génesis se dice que se les dio ese mandato de tomar posesión, control, dominio sobre la tierra? Esa era la voluntad de Dios para ellos. No que vivieran en los cielos como ángeles, perdidos en el espacio, sino que fueran señores de este mundo. Pero ¿para qué usaron su dominio y control? Para hacer lo contrario de lo que Dios les había dicho. Como rebeldes fueron destituidos de su gloria, arrojados de aquel paraíso. Y desde entonces el hombre ya no tiene control y dominio de este mundo. Pero Dios anuncia que vendrá un hombre, el Hijo de Hombre, que recibirá toda autoridad, todo poder, todo dominio y potestad. Y también es descrito así en Apocalipsis como aquí lo vemos, con un arco iris sobre su cabeza. En el libro de Ezequiel encontramos también esa misma descripción. Si veis el primer capítulo de Ezequiel, se nos dice también que se vio como con apariencia de bronce refulgente, de fuego alrededor, a un hombre. Y dice en el último verso del capítulo 1 que parecía que el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor que había alrededor suyo. Esa era la visión de la semejanza, de la gloria del Señor que había en ese hombre. Exactamente la descripción que vemos en Apocalipsis. Viene de las nubes y vemos el arco iris sobre su cabeza, la gloria del Señor. Esta es la palabra más grande, excelsa, que el Evangelio tiene para hablar del Señor Jesucristo. La gloria de Dios estaba en él.
es la gloria de Cristo, la gloria del Señor. Y la gloria, como decía aquel gran escritor y pensador C.S. Lewis, C.S. Lewis, tiene peso, tiene consistencia, tiene solidez. No es algo que está etéreo en las nubes. Y es así como se muestra en este mundo, en esta revelación que nos da, nos dice que ese arco iris sobre la cabeza envuelto en una nube, su rostro era como el sol y sus pies eran como columnas de fuego, sólidas. Se revela, por lo tanto, con todas esas imágenes que reconocemos del Antiguo Testamento. Él es el sol que brilla desde el principio y nos da la vida, el calor y todo lo que necesitamos. Y también sus pies son como esas columnas de fuego que acompañaban a su pueblo también en el Éxodo, que le mostraban la presencia de Dios en medio de los hombres. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el que ha venido para quedarse con nosotros. Y nos dice que tiene en su mano un libro, un librito abierto. Y pone su pie derecho sobre el mar y el otro izquierdo sobre la tierra. Toda la creación, todo lo visible está en sus manos. Toma control y dominio sobre ellos. El señorío, por lo tanto, del Señor Jesucristo es la confesión más básica y primitiva que la Iglesia cristiana ha encontrado de su fe. Jesucristo es el Señor. Es el primer credo que expresa la Iglesia desde el principio. Y como decía también aquel otro pensador, teólogo, primer ministro de Holanda, Abraham Kuyper, no hay ni un milímetro, ni una pulgada de este universo que él no reclame como suyo. A él le pertenece. Sin embargo, hay un usurpador, el diablo, el que se llama a sí mismo príncipe de este mundo. Se presenta como aquel que tiene autoridad. Y hasta el Cristo le dice, si tú te inclinas ante mí, te daré de los reinos y dominios de esta tierra, como si fueran suyos. Así, desde el principio, el mentiroso y engañador pretende tener control y dominio sobre este mundo. Pero Cristo ha venido a aplastarlo, a pisotearlo, a deshacer todas las obras del maligno y a rehacer todo aquello que Dios había hecho y llevarlo a su propósito último. Cristo es el nuevo Adán, es el nuevo hombre, aquel que viene a cumplir el propósito de Dios para esa humanidad perdida. Y viene de los cielos con toda su gloria y toma su dominio sobre cielos y tierra. Y hace su presencia evidente y manifiesta como esas columnas de fuego y con ese rostro que refulge como el sol en la visión de Ezequiel, brillante y majestuosa. Y nos dice que clamando a gran voz, rugió como un león. La expresión del león de Judá, que aparece ya en el libro del Génesis, referido a aquel hijo de Jacob que habría de su familia y descendencia venir aquel que había de llegar a cumplir estas promesas. Es uno de los títulos mesiánicos, de las referencias claras a quién será aquel que había de reinar. No es casualidad, por lo tanto, que C.S. Lewis, que C.S. Lewis también cuando hiciera sus obras de fantasía, de crónicas de Narnia, utilizara al león para referir a ese señor de ese mundo fantástico que él crea en sus libros. Porque el cordero, ese es el misterio de Apocalipsis, es el león. Dos facetas y dos caras difíciles de conciliar para nosotros, pero ambas son él. No podemos escoger con qué Jesús nos quedamos, con el Dios o con el hombre. Él es el Dios hombre. Y la Iglesia así lo ha confesado a lo largo de los siglos, en concilios y confesiones. No hay en él algo de Dios y algo de hombre, sino totalmente Dios y totalmente hombre. No hay nada de Dios que no haya en Cristo Jesús y nada auténticamente humano que no esté en él. Él es el cumplimiento pleno de todas estas promesas y anuncios que encontramos en la Biblia. La verdadera humanidad y Dios viniendo a los hombres.
Y es así como se revela también con toda la grandeza de Dios. Ruge como un león y cuando clama, sus truenos emiten como voces. El trueno acompañó la manifestación de Dios, recordáis, en el monte de Sinaí, cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud y se muestra a ellos en medio del desierto. Moisés sube a aquel lugar alto y Dios se revela. Y ven como aquella montaña rodeada de los truenos y de la manifestación clara de que Dios estaba hablando allí a su siervo. Y trajo esa ley, los mandamientos que Dios dio a su pueblo, y vio la gloria de Dios. Tenía su rostro cubierto, asombrado de haber contemplado algo, aunque fuera siquiera la espalda de Dios, pero algo de su grandeza y magnificencia, como nadie lo ha hecho nunca. Es por eso que en todo el Antiguo Testamento no hay nadie como Moisés, porque él vio algo de la revelación de Dios que ningún otro ha visto, con todas sus debilidades y contradicciones, flaquezas como cualquier ser humano, pero Dios se reveló a él y le mostró quién es. Y esa visión gloriosa se muestra aquí también a Juan. Cuando esos 7 truenos emiten sus voces, él, como hacen profetas y apóstoles, se dispone a escribir lo que ha hecho. Y nos dice que iba a escribir cuando una voz del cielo se escucha. Y esa voz decía, sella estas cosas, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. ¿Qué es lo que se está refiriendo aquí con este libro que toma en sus manos y la realidad de lo que ha escuchado y va a escribir? Hay, sin lugar a dudas, algo enigmático, misterioso en estas palabras. Y es por eso que no podemos privar a la revelación de Dios de su misterio. Todos los comentaristas y estudiosos de la Escritura, también al llegar a este punto de Apocalipsis, reconocen que hay un misterio de Dios en esa revelación, en la forma que Él lleva a cabo su obra, que ejerce ese su propósito y decretos. Muchos identifican ese librito también con el plan y propósito de Dios, el decreto que Dios había determinado desde la eternidad y que Él iba a cumplir. Y hablan de esa posesión de ese libro como de la misión misma con la cual Cristo venía a este mundo. Da igual en un sentido exactamente lo que queramos entender en torno a ese propósito de Dios que está ahí por escrito. Lo que está claro es que hablado, sea por medio de la revelación de sus truenos o por escrito, excede nuestra mente, nuestra comprensión y nuestra imaginación lo que Dios se ha propuesto hacer. Pero de lo que nos habla es de la certeza, de la seguridad, del sello. El Señor va a llevar a cabo, va a realizar, va a cumplir, va a sellar ese propósito que Dios ha establecido. El lenguaje del sello y del libro nos lleva a todo el tema de la herencia. Y la herencia que tiene que ver con su legado, con su alianza, con su promesa en ese pacto eterno desde el principio. Dios ha querido utilizar siempre un lenguaje que nos dé certeza, seguridad en un mundo de incertidumbres. Porque no es cierto que finalmente en esta vida nunca estamos seguros de nada. Podemos imaginar, creer, tener ciertas ideas, pero al fin y al cabo, ¿qué sabemos nosotros con seguridad? El ser humano tiene grandes presunciones. Se cree que realmente puede llegar a entender y a comprender, que percibe las cosas como son. Pero parte de nuestra realidad humana es la falibilidad. No solamente nos equivocamos y engañamos una y otra vez, sino que nuestra propia comprensión, interpretación y entendimiento es defectuosa. No somos capaces de entendernos los unos a los otros. Nos parece que conocemos a alguien y siempre hay algo que nos sorprende, que no nos encaja, porque qué poco sabemos en realidad el uno del otro. Pero aún más, ¿qué sabemos de nosotros mismos? Cuando miramos en nuestro interior, cuando nos asomamos a ese abismo y pozo insondable que es nuestra propia alma, ¿quién nos conocerá? Solo hay uno que nos conoce mejor que nosotros mismos, y es el que nos ha creado y nos ha hecho.
Él es el único Dios, el que conoce los que son suyos, el que los ha llamado por nombre, el que verdaderamente nos entiende y nos comprende, nos formó en el vientre de nuestra madre y desde el principio en las entrañas mismas de su ser se reveló con esos tejidos en los cuales nos muestra el misterio de la vida. Y en esa mente pequeña, ante ese Dios tan grande, sentimos nuestra insuficiencia, nuestra limitación. Pero Dios le muestra aquí a Juan que ese propósito que él viene a cumplir, un ángel que vio, ese ángel que vio en pie sobre el mar y sobre la tierra, el ángel del Señor, ese le dice, levantando su mano al cielo y jurando por el que vive por los siglos de los siglos, que ha creado cielos y tierra, todo lo que está en ellos. Le dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Lo que anuncia, por lo tanto, es el cumplimiento de las promesas de Dios, la realización de lo que él había anunciado. En esta vida las palabras y promesas se las lleva el viento. Lo vemos cada día, no solamente en los políticos y aquellos que tienen responsabilidad pública, sino en las relaciones personales, en el matrimonio. ¿Cuántos votos hay que rompemos? ¿Cuánta realidad de infidelidad a aquello que nos proponemos hacer, pero que finalmente no hacemos? Pero el Dios de la Biblia, el Dios que se revela a nosotros por medio de Cristo Jesús, no solamente habla y tiene palabras, sino que las cumple. Y esta es la única seguridad que tenemos en la vida y en la muerte, que lo que Dios ha dicho, eso hará, inevitablemente. Es la única certeza y seguridad que tenemos en este mundo. Hay muy pocas que traemos y que dejamos, pero sin duda la más importante es esta, que Dios y su palabra se cumplen. Toda promesa suya es sí y amén. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Todo el cumplimiento de Dios, de su propósito, de su plan eterno, de la realidad de su voluntad, se cumple en una persona, el Señor Jesucristo. Él es el sí y el amén, no solamente de la Iglesia, sino de todo el consejo y mente eterna de Dios. Sin Él, nada realmente tiene sentido, ni hay seguridad ni certeza. Es por eso que no hay una fe que verdaderamente sea cierta y segura que no esté en Cristo Jesús. Toda creencia en Dios, por muy grande, vaga, general o universal que sea esa creencia, si no es la fe en Cristo Jesús, de nada nos sirve. La salvación es tan amplia como Dios en su grandeza nos lo muestra en su misericordia, pero es tan limitada, concreta y exclusiva como la persona del Señor Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación alguna. Él es el propósito último, es el único camino por el cual llegamos a Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Es la promesa y el cumplimiento también de todo ello. Y lo que nos dice es que Él lo consumará, lo realizará finalmente. Y esta ha sido también una y otra vez la esperanza, el anhelo de la Iglesia y del creyente a lo largo de los siglos. Ven, Señor Jesús, cumple tu propósito eterno. Acaba esa obra que has comenzado. Y eso inevitablemente nos ha de llevar también a otra reflexión. Lo que vivimos de Dios, de su obra y de su manifestación, es todavía una realidad inacabada. El cristianismo vive ante la tentación de una escatología consumada. ¿Qué significa eso? De pensar que todo aquello que ha de ocurrir ha sido ya realizado. Y la palabra de Dios advierte sobre ello. Primera de Corintios 15. No creáis a los que dicen que la resurrección ya se ha producido, porque espiritualmente habéis vivido ese nuevo nacimiento. La resurrección no es espiritual, es en la carne, es en el cuerpo, es una vida real y física. Y así una y otra vez la palabra de Dios nos habla de que hay muchas cosas
tantas que realmente nos exceden incluso de pensar, imaginar que Dios todavía ha de realizar. Y por lo tanto, nuestra fe tiene que ser sobre todas las cosas esperanza. Esperanza de aguardar aquel momento y día cuando el Señor va a acabar aquello que ha empezado. Y es que es en ese sentido que nuestra fe no se puede basar y fundamentar solamente en lo que ya hemos conocido de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Hebreos 11? Que aquellos hombres de Dios en el pasado, como los de hoy en el presente, lo que hacen es aguardar y mirar, otear el horizonte, buscando el cumplimiento de las promesas de Dios que se acercan. La creación misma, dice Romanos 8, gime a una, y es como si estirara el cuello, esperando la manifestación de los hijos de Dios. No porque Dios no tenga hijos ya en este mundo. Nos dice que por la fe recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios por su Espíritu nos da también testimonio de ser adoptados por Dios. Pero no es cierto que todavía no se ve la realidad plena de lo que significa ser hijo de Dios. No entender esto es no comprender la realidad parcial y limitada en la que ahora vivimos. Hay momentos en los cuales nos sentimos sus hijos. Él nos parece cercano. Nos conmovemos ante Dios y su presencia en nuestra vida. Pero no es cierto que hay muchos días en los cuales Él parece lejano y distante. Nos vemos privados de alguna forma de la conciencia de ese testimonio de ser sus hijos. ¿Por qué? Porque no vemos con nuestros sentidos manifiestos y evidentes que lo somos. Un día se manifestará quiénes son los hijos de Dios. Mientras tanto, el cristiano vemos que en muchas cosas se asemeja al no cristiano. Cuando uno ve cuál es la vida del creyente y la del no creyente, se puede hacer la ilusión de pensar que es mejor uno que otro, pero no es así. A la luz de la palabra de Dios nos muestra que todos somos pecadores, necesitados de esa gracia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, ningún sentimiento de superioridad puede caracterizar a su pueblo en este mundo. Cuidado con aquellos que juzgan fácilmente, que incluso niegan la fe o la salvación de otras personas simplemente considerando cosas superficiales o externas de la gente. ¿Qué sabemos nosotros? El Señor conoce los que son suyos y nos da ya evidencias, pero no tantas como quisiéramos. Un día se manifestará quiénes son sus hijos, como se manifestará el mundo y la obra que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús, recreando todas las cosas. Y el pueblo de Dios entonces espera que ese misterio de Dios se consume, se realice, se haga pleno. Fijaos que Cristo ya había muerto y resucitado cuando Juan recibe esta visión. No es que la salvación no hubiera llegado como fuera el Antiguo Testamento, pero todavía esa obra no estaba completa. La salvación no es solamente pasada por lo que Cristo ha hecho en el tiempo y en el espacio hace más de 2000 años, sino que es presente, una realidad en la cual por la obra del Espíritu Santo podemos conocer que somos salvos. Pero no lo olvidemos, es también futura. Todavía no hemos visto las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Todavía no disfrutamos todo aquello que el Señor, en su buena voluntad, ha dispuesto para nosotros. Es evidente en nuestro propio cuerpo. La enfermedad, el pecado que hay en nosotros, nuestra debilidad. Todo lo que somos todavía participa de esa rotura y debilidad, de esa fragilidad del ser humano. Pero cuando el Señor Jesús vuelva, nuestros cuerpos serán transformados, así como nuestra alma. Todo nuestro ser será hecho exactamente como Cristo Jesús es, a su semejanza, de acuerdo al propósito que Dios tenía desde el principio. Seremos hombres, pero verdaderos hombres, como el Señor Jesucristo lo es. Y Él es el único Dios. Él es el único que reinará como esa majestad divina por los siglos de los siglos. Por lo tanto, la fe no es la divinización del hombre. La fe, como decía Lutero,
es dejar que Dios sea Dios. El ser humano no aspira ni a ser un ángel ni un demonio. Lo que quiere es ser verdaderamente humano. Y esto es lo que Dios viene a hacer por medio de Cristo Jesús. Nada humano nos es ajeno, porque Cristo Jesús se humanó con toda la plenitud de lo que significa su encarnación y nos mostró la belleza, la hermosura, lo que significa cumplir ese propósito de ser verdaderos seres humanos. La voz que finalmente del cielo habla otra vez en el versículo 8, le dice otra cosa, que tiene el eco para nosotros de las palabras de Ezequiel. Nos habla de un librito abierto en la mano del ángel, el mismo libro de antes, que suponemos que es el del capítulo 5, aunque hay diferentes interpretaciones sobre si fuera otro libro. Pero ese libro abierto le dice que lo tome y lo coma. Y tiene ese doble efecto. Le amargará el vientre, pero en su boca será dulce como la miel. Y entonces, tomando el librito en la mano del ángel, él lo comió y era efectivamente dulce en la boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, se amargó su vientre. El cristianismo, no nos engañemos, la revelación que Dios nos ha dado, su propósito y misterio, es dulce y amargo al mismo tiempo. Y no reconocer esto es sencillamente intentar manejar y manipular la realidad de lo que Dios nos ha revelado. No podemos ocultar la verdad. Y la verdad de Dios nos es dulce y amarga al mismo tiempo. Y este es el libro, el propósito de Dios que quiere que su pueblo haga suyo, absorba, coma y se apropie de ello. Porque ha de encarnar y vivir la realidad de ese propósito de Dios en su realidad como cuerpo de Cristo en este mundo e individualmente como creyentes, cada uno de nosotros. Debemos hacer nuestra la voluntad de Dios y su propósito. Pero ese tiene un doble efecto, nunca lo olvidemos. Ciertamente que sus palabras y su ley, como dice la Escritura, es dulce como la miel, es sabrosa, es algo que realmente resulta agradable, pero hay una amargura en el fondo, una amargura que se queda en las entrañas y que es la realidad que antes leíamos en el libro de Ezequiel, que ese mensaje que Dios nos ha dado es aceptado por algunos, pero rechazado por otros. Es así como hemos leído en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, como cuando comiendo de este rollo, versículo 3 del capítulo 3, nos dice que comiendo de este rollo que le había sido dado, le dijo, hijo del hombre, alimenta tu vientre. Llena tus entrañas de este rollo que te doy, le dice Ezequiel. Y lo comió, y fue en su boca dulce como la miel. Pero a continuación, ¿qué es lo que le muestra el Señor? Versículo 7. La casa de Israel no te querrá oír, porque no quiere oírme a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal, hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve, y entra entre los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, escuchen o dejen de escuchar. Este es el mensaje que Dios dio a su siervo el profeta, y da también a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Un anuncio que produce ese doble efecto. Es ciertamente olor agradable a Dios para salvación en todo aquel que confiesa y cree en el nombre del Señor Jesucristo. No hay mayor gloria en el reino de los cielos que cuando un pecador se arrepiente. No hay maravilla mayor. El corazón de Dios late de júbilo ante la salvación de cada persona, de cada individuo que se vuelve y atiende a Dios, que recibe y hace suya su palabra. Pero no nos engañemos. Igual que algunos le reciben y aceptan, otros le rechazan y desprecian.
empezando por aquellos que eran parte de su propio pueblo visible, externamente Israel. Formaban parte de su casa, de aquellos que habían sido de esa familia que Dios había escogido y que dio lugar a ese gran pueblo, que es Israel. Pero no todo Israel es verdadero Israel. Una y otra vez lo recuerda el Antiguo Testamento ya. Y es por esto que Dios escoge individuos, hombres y mujeres. Hay personas que atienden a Dios y a su propósito, que son fieles y justos, y otros, todo lo contrario, que le desprecian y rechazan, que siguen su propio camino. Y al llegar también así al Nuevo Testamento encontramos en los Evangelios esa terrible y dura realidad, que es el juicio del Señor para con su propio pueblo. No podemos pasar por alto por ello las palabras duras que Cristo dice para aquellos que estaban tan cercanos a su corazón, que es capaz de llorar amargas lágrimas sobre ese pueblo rebelde que no es capaz de volverse ante él. Pero aunque sea con lágrimas, anuncia su juicio. Dice Robert Murray McShane, aquel predicador escocés joven que murió contagiado en una de las enfermedades de las personas que visitaba en uno de los hospitales, muy joven. Sus sermones son algunas de las predicaciones más maravillosas que hubo también en Escocia en el siglo XIX. Y Robert Murray McShane dice que nunca deberíamos predicar, anunciar, proclamar el juicio de Dios sin lágrimas. Porque ciertamente Dios se conmueve en todo su ser, y el Señor Jesucristo así lo muestra cuando proclama el juicio de Dios. Tristemente, en la Iglesia y el cristianismo hoy encontramos dos extremos. Hay por un lado una parte que no quiere oír hablar del juicio de Dios, que no quiere saber nada de su condenación y de lo que es el destino final de aquellos que le rechazan. Con su universalismo lo que abrazan son las falsas promesas de que todo irá bien, hagamos lo que hagamos con nuestra vida. Creen que por ese Dios de amor finalmente Él nos recibirá con los brazos abiertos, dándonos palmaditas en la espalda y nos dirá, mira, has hecho de tu vida una ruina, pero no te preocupes, yo te perdono. Pero ese Dios no es el Dios verdadero, es el que nos imaginamos, el que nos gustaría que existiera, como ese muñeco que nos abrazamos a él de niños para poder dormir y tener el consuelo de que no hay nada que temer. Hagamos lo que hagamos. Es Papá Noel. Es esa figura bonachona de un anciano que pasa por alto las travesuras de sus nietos y que no toma en serio la realidad de lo que hacen. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que se revela en Cristo Jesús para nosotros es justo. Él está lleno de gracia y de verdad. No podemos escoger una y otra. Y hay cristianismo que ha despreciado la verdad de Cristo. Ignora, silencia, acalla todo aquello que no le gusta de Cristo Jesús. Habla de sus promesas de salvación, pero silencia la realidad de su juicio y de su condenación. Pero hay también otro gran sector de la Iglesia, no lo olvidemos, también aquellos que queremos ser fieles, que ha olvidado la gracia del Señor Jesucristo. Ellos son grandes adalides de la sana doctrina, defienden la verdad de Cristo y entran en debate y conflicto con todo lo que se mueve. Llenan las redes de las sociales con mensajes constantes de condenación y de juicio contra falsos maestros y herejías, ¿no? Y han olvidado la gracia de Dios mostrada en Cristo Jesús para todo hombre. Y por lo tanto no podemos escoger ni una ni otra. Esa gracia es tan extensa, amplia y universal como es la misericordia de Dios en Cristo Jesús, pero tan limitada y exclusiva como que no hay otra verdad fuera del Señor Jesucristo. Y es así como tiene que ser también nuestro cristianismo, como vemos en Cristo Jesús, lleno de gracia y de verdad. No podemos escoger una cosa y otra. Por eso un cristianismo que solamente se regodea en el juicio, lo que produce es amargura. Son creyentes que viven constantemente con esa cara de vinagre, absolutamente hartos de todo, siempre juzgando y condenando a todo bicho viviente. Y por lo tanto no viven nada de esa dulzura, de lo hermoso, de lo maravilloso que es el propósito de Dios para nosotros mostrado en Cristo Jesús. Y
No es extraño, por lo tanto, sus frutos. Frutos que son constantemente de maldición, de amargura. Pero qué distinto es el Señor Jesucristo. Él nos muestra tanto su juicio como la realidad de lo precioso de su amor, de lo entrañable de su ternura. Porque su palabra y su propósito también es dulce, dulce como la miel. ¿Cuánto tiempo pasamos juzgando, condenando, discerniendo el error, en vez de estar saboreando la miel de la palabra de Dios? Tristemente hay muchos cristianos que tendrán mucho discernimiento, pero lo único que les sirve es para amargarse. Y eso lo que produce es bilis, mal estómago. Realmente no te sirve para poder sentir ningún placer ni felicidad en la vida. Pero Dios se muestra a nosotros tanto con la dulzura de la miel que produce en su boca su palabra, que tiene un efecto de limpieza, de purificación, que realmente lleva una obra sanadora en nosotros. Si estás amargado, decepcionado por lo que has visto en la iglesia o en el cristianismo, lo que necesitas es el bálsamo de su palabra. Su palabra de Dios, la palabra de Dios es una palabra dulce como la miel, que es capaz de volver aquellos momentos amargos, ¿no?, en algo totalmente distinto. Y el efecto de esa palabra en el siervo de Dios es también lo que ha de acompañar a nosotros cuando anunciamos ese mensaje. Dulce en la boca y amarga en el vientre. Y así le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La misión de Dios es universal. No se acaba con ningún pueblo, lengua o nación. Dios quiere que este mensaje, que las buenas nuevas del reino, sean proclamados a todos. Estén en autoridad o sean personas humildes. Sean de un pueblo, de una lengua, de una nación o de otra. Antes del Señor Jesús subir a los cielos, en aquella su partida, cuando se despedía de sus discípulos, les dio esa gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Este es el mensaje que hemos recibido de Dios. Esta es la comisión y el anuncio que debemos traer a este mundo. Dulce para la boca, pero también que produce ese efecto amargo. Pero tenemos que llevar a cabo esa misión hasta el final. Alcanzar a toda lengua, pueblo, nación y rey, hasta que vuelva. Porque el Señor nos muestra que si bien está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por medio de su palabra y de su espíritu, todavía no ha venido para reinar como aquel día lo hará, cuando toda potestad le sea dada, cuando todo poder será sujetado y dominado por él. Por lo tanto, esperamos la venida literal del Señor Jesucristo, que Él descienda de los cielos para reinar y gobernar sobre este mundo, visiblemente, cuando todo ojo le vea y todos sean testigos de que Dios ha cumplido sus promesas. Por lo tanto, la Iglesia fiel espera, cree y confía en que Cristo volverá. Y lo que nos dice aquí en nuestro texto, claro, es que volverá pronto. Esto es lo que Él ha anunciado y es la promesa a la cual nos aferramos. El Señor cumplirá esas sus promesas. Y entonces, en ese día, para algunos será demasiado tarde. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo. Ahora que hay oportunidad, en esta ocasión de gracia que Dios da a todo hombre y mujer, a toda criatura, en cualquier lengua, pueblo y nación, para volverse al Señor Jesucristo. Es un mensaje y una oferta universal. Y así lo hace Cristo por medio de sus enviados, mensajeros, aquellos que traen las buenas nuevas a todo hombre y criatura. No parten de una especulación del consejo, decreto eterno de Dios, quién es elegido, quién no es elegido, a quién tienen que predicar o no predicar. No, cumplen la misión que Dios les ha dado, predicar el Evangelio. Del Señor y su propósito es saber a quién salva. Y por lo tanto nosotros, cuando dejamos que Dios es Dios, cumplimos la misión que Él nos ha dado y dejamos que sea Él quien haga la obra también que Él ha prometido. El Señor puede salvar a cualquiera.
nos lo ha mostrado una y otra vez. Él ha escogido lo más vil de la tierra, lo menospreciado, lo que no es, nos dice 2 de Corintios, para mostrar quién es Él y su gloria. Nunca pensáis que hay alguien demasiado lejos del propósito de Dios. Seguro que nunca le veo en la iglesia. No me lo imagino, no es posible. Cualquier otra persona tal vez, pero no. Precisamente Dios se alegra, se complace en tomar sus mayores enemigos y salvarlos para su gloria. Tomó al apóstol Pablo cuando era Saulo, perseguidor, blasfemador, pisoteando el nombre de Cristo Jesús. Y él, que era despreciable y abominable a los hijos de Dios, lo salvó. Y por eso le dice a Timoteo, Dios salva a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él nunca olvidó quién había sido. Alguien que no era digno del nombre de Cristo. Y Dios quiso hacerlo, el gran apóstol, que es para que nadie, absolutamente nadie, piense que está lejos de la salvación del Señor Jesucristo. Y lo hizo así desde el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son aquellos sus grandes siervos? Noé, David, pecadores al mismo tiempo que santos. Noé escuchó la voz de Dios, edificó aquella arca y predicó y anunció el juicio venidero. ¿Y qué hizo cuando vino ese juicio? Y fue salvado. Y proclamó la realidad de que Dios en aquel altar le reconocía y servía. Desnudo y borracho, se presentó delante de sus propios hijos. Pero si Dios no se avergüenza de Noé, tampoco tenemos que hacerlo nosotros. Santos y pecadores, Dios escogió a un hombre como David, cuyo corazón estaba en el propósito de Dios, capaz de ensalzar las maravillas y la dulzura del Señor, pero adúltero y asesino, no lo olvidemos. Y el Señor ha querido así escoger en su propósito eterno aquellos que no son dignos, para mostrar que solamente hay uno digno. Y ante Él toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que no hay otro como Cristo Jesús. Vamos a hacerlo así, vamos a orar así, vamos a pedir, Señor. Oh Dios, queremos reconocer y confesar que no hay nadie como tu Hijo Jesucristo, que somos pecadores, que no solamente hemos fallado, sino que nos hemos rebelado y desobedecido, que no somos dignos de llamarte nuestro Padre. Señor, tú has venido a nosotros en ese amor eterno, como ese Padre pródigo, de misericordia, que nos abraza, Señor, y viene a nuestro encuentro. Señor, por eso queremos conocer la alegría, la dulzura, Señor, de tu propósito de amor para con nosotros. Porque hasta tal punto, Señor, nos has amado, que has dado a tu único Hijo por nosotros. ¿Cómo podemos dudar de ese amor, desconfiar de ti, creer, Señor, que algo nos podrá separar de tu misericordia cuando nos has dado a tu propio Hijo, el Señor Jesucristo? Si Él ha bajado, ha sufrido, ha sangrado, ha llorado, ha padecido por cada una de nuestras ofensas, ha sido herido y molido por nuestras transgresiones, ha padecido, Señor, por cada uno de nuestros males y ofensas. ¿Cómo podemos dudar de tu justicia? Pensar que tú no eres capaz de castigar a nadie, capaz de condenar a ninguna persona, cuando a tu propio Hijo le hiciste padecer en nuestro lugar. Que no dudemos ni de tu amor ni de tu justicia. Que reconozcamos que ese Dios que es severo es un Dios también amoroso. No podemos, Señor, conciliar ambas realidades en nuestra mente. Nos sentimos incómodos, molestos, Señor, por no poder escoger una cosa o la otra. Pero, Señor, ayúdanos a comer esa palabra, a tragar este libro. Señor, a absorber y a aceptar, Señor, que tú eres tal y como eres, no como nos gustaría que tú fueras. Y a recibir así tu propósito en Cristo Jesús, lleno de gracia y de verdad. Señor, ayúdanos a ser fieles también a toda tu palabra, a reconocer todo tu consejo, a también anunciar la realidad de ese evangelio, las palabras duras como también aquellas que son dulces como la miel.
Señor, que podamos así ser testigos fieles ante este mundo roto, que está bajo la realidad de tu juicio, pero que también padece y sufre, Señor, a causa de su mal. Que traigamos las buenas noticias de tu reino, ahora que hay tiempo, porque llega el día, Señor, en que tu Hijo volverá. Se cumplirá tu propósito y todo será llevado a su consumación. Deseamos y anhelamos ese día. Percibir, Señor, el poder de tu Espíritu renovador en ese monte de Sión, en el cual tu gloria se manifieste, brillando como debía ser la ciudad de Dios, Señor, en medio de los hombres. Sabemos que en Cristo Jesús esto es posible y se hará realidad, que es el templo del Dios viviente, que en Él está el encuentro, Señor, entre nosotros y tú, que tú eres, Señor, la realidad de aquello anunciado. Por eso, Señor, deseamos y anhelamos ese día, en que ya no solo vivamos a la luz y al calor del sol de justicia, sino que andemos en medio de él. Que sintamos, Señor, toda su luz y su calor en nosotros mismos, y ya no haya la menor sospecha de la realidad, Señor, de que tú brillas como brilla el sol eterno. Señor y Padre, deseamos y anhelamos sumergirnos en ese océano de tu amor y misericordia. Y ahora, como peces en una pecera, vivimos, Señor, en ese agua que nos habla de la realidad de tu vida. Pero, oh Dios, cuánto deseamos participar de la inmensidad de todo ello. Señor, cumple tú tu propósito. Te lo pedimos no por nosotros mismos, nuestro bienestar, sino por la gloria de tu Hijo. Porque Él es digno, porque Él es quien merece toda la gloria, porque Él se humilló y se entregó por nosotros y ha vencido triunfante sobre todos nuestros enemigos. Por causa de Él, porque tu corazón, Señor, late en pasión y júbilo por tu amado Hijo. Haz que sea reconocido sobre la faz de la tierra y que muchos bendigan su nombre, lo confiesen y lo reconozcan. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a cantar un último himno a Él también, en el número 245.